Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Durante la mañana de hoy estamos transmitiendo desde el Hotel La Concha, donde se está llevando a cabo un congreso de gastroenterólogos. Más bien está enfocado a los tratamientos y los avances que los médicos boricuas tienen, en este caso los gastroenterólogos, al alcance. El programa, la primera media hora del programa se va a enfocar más bien en cuanto a la hepatitis C. Con nosotros está el doctor Federico Rodríguez, hepatólogo y director de la sección de hepatología de la Asociación Puertorriqueña de Gastroenterólogos. Muy buenos días, doctor. Buenos días y gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Estábamos conversando previo al programa la prevalencia que aún existe en la población puertorriqueña en cuanto a la hepatitis C. Sí, la hepatitis C la prevalencia es bien alta en Puerto Rico. Los estudios han demostrado que nuestra prevalencia es alrededor de 2.3% de la población en general, lo cual significa alrededor de unas 50,000, 60,000 personas infectadas con la hepatitis C. Si comparamos esto con prevalencias en otros países, por ejemplo en Latinoamérica, el único país que tiene una prevalencia casi similar a la de Puerto Rico es Brasil. En Estados Unidos la prevalencia también es más baja, es alrededor de 1.3, 1.4% de la población. Así que nuestra prevalencia es mucho más alta que en otros países, pero desgraciadamente uno de los problemas que hemos tenido tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos es el hecho que la mayoría de los pacientes infectados con hepatitis C todavía no han sido diagnosticados. Y por lo tanto la mayoría de nuestros pacientes no solamente no han sido diagnosticados, sino que no han sido tratados para una infección que hoy en día es curable. Y si miramos en cuestión de demografía, ¿a quién afecta más la hepatitis C en Puerto Rico? Sí, los factores de riesgo para adquirir la hepatitis C son varios. Cuando hicimos un estudio que lo hicimos a través de la Asociación de Gastroenterología, encontramos que el factor de riesgo más común en Puerto Rico es el uso de drogas intravenosas. Pero no se limita a personas que hayan utilizado drogas intravenosas, también personas que hayan recibido transfusiones de sangre antes de 1992, que es cuando por primera vez se puede adquirir un anticuerpo que hace el diagnóstico para la prueba en sangre. Personas que antes pues no sabían que tenían esta infección porque esa prueba no existía antes de 1992. Así que personas que hayan recibido transfusiones de sangre o productos relacionados a la sangre como plaquetas, factores de coagulación, también están a riesgo. Ejemplo, una mujer que hace 30 años atrás pues recibió una transfusión de sangre luego de un parto donde perdió mucha sangre o una histerectomía. A veces pacientes que habían tenido cirugías cardiovasculares y recibieron transfusiones de sangre o personas que habían sangrado por úlcera. Así que esas personas también están a riesgo. Otros factores de riesgo son el uso de agujas que no estén esterilizadas, por ejemplo, para hacer tatuajes, o tinta que no esté limpia, o sea, he utilizado entre varias personas para hacer tatuajes. Hoy en día pues ya eso es una práctica que está bien regulada, es una práctica donde se toma mucho cuidado en que estas cosas no pasen, pero antes cuando no había tanta información sobre estas infecciones, pues era uno de los factores de riesgo. Y puede ser cualquier tipo de tatuaje, hasta las cejas tatuadas, los labios tatuados, o sea, porque la transmisión de la enfermedad es a través de la sangre o suero, o sea que cualquier objeto punzante que entre al cuerpo contaminado con el virus, pues puede infectar la persona. Otros factores de riesgo serían, por ejemplo, personas que estén en hemodiálisis, que muchas veces reciben también este tipo de transfusiones, los médicos, las enfermeras, que a veces desgraciadamente, o técnicos de laboratorio que se pueden pinchar con agujas de pacientes que estén contagiados con esta infección. En algunos países de Latinoamérica también se han estudiado estos factores y se ha visto que personas que tengan múltiples cirugías
podrían haber adquirido a través de instrumentos no adecuadamente esterilizados estas infecciones también. Una vez el paciente la persona se ha diagnosticado con hepatitis C, ¿qué opciones de tratamiento tiene en la isla? Pues mira, lo importante antes de hablar de tratamiento es cómo se diagnostica. Como te dije, la hepatitis C se diagnostica con pruebas de sangre. Y se le debe de hacer a cualquier persona que tenga los factores de riesgo que te mencioné. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos la hepatitis C es una enfermedad asintomática, no presenta síntomas. El síntoma más común de tener hepatitis C es cansancio, fatiga. Así que imagínate, muchas veces uno trabaja fuerte o se siente cansado y uno jamás pensaría que por estar cansado es que uno tiene hepatitis C. Mucho. Así que hay que tener conciencia sobre esos factores de riesgo. También personas que cuando se hagan unas pruebas de laboratorio tengan las enzimas hepáticas elevadas, también se deben de hacer esas pruebas de la hepatitis C, la prueba serológica. Una vez diagnosticado, el paciente entonces puede evaluarse para recibir tratamientos. Hoy en día, la terapia de la hepatitis C ha evolucionado grandemente. Hace unos 10, 5, inclusive hasta hace 5 años atrás, la hepatitis C se trataba con medicamentos inyectables. Se llamaba interferón. Y el interferón daba muchos efectos secundarios. Daba síntomas de flu, depresión, bajaba muchos de los factores de la sangre, como por ejemplo las plaquetas, las células blancas, y no todo el mundo toleraba esos efectos secundarios y por lo tanto la terapia se limitaba grandemente. Hoy en día eso ha evolucionado y en los últimos 2 años hemos visto que se han desarrollado una multitud de fármacos que se dan todos por boca, pastillas. Ya no hay que inyectar al paciente. Y en la mayoría de los casos, estas terapias lo que duran son 3 meses. En la mayoría pueden durar menos, 2 meses, o a veces se requiere tratar al paciente por 6 meses, pero en la mayoría de los casos, con 3 meses de usar, en muchos casos solamente hasta una pastilla diaria, el paciente es capaz de curarse de la hepatitis C. Y la hepatitis C se puede curar. Una vez que el paciente completa su terapia y erradica la infección del cuerpo, esa infección ya no vuelve. O sea que el paciente queda sano y la enfermedad no progresa. Y esas personas, ¿cómo tú distingues a una persona que puede curarse dentro de 3 meses versus a 6 meses? ¿Qué depende de...? Hay muchos factores que se van a estar utilizando para determinar el largo del tratamiento. Entre ellos, la histología, o si la persona tiene un hígado que ha desarrollado cirrosis o no. Los pacientes con cirrosis, que es cuando el hígado se va cicatrizando extensamente por la inflamación y se endurece y pierde sus funciones usuales, esas personas usualmente van a requerir en algunos casos un poquito más tiempo de terapia. No todos, especialmente aquellos que han desarrollado complicaciones asociadas a la cirrosis. ¿Okay? Aquellos pacientes, en algunos casos, que tengan cargas del virus bien bajitas, a veces se pueden curar por menos tiempo. O sea que hay muchos factores que que el especialista va a evaluar una vez que va a empezar la terapia de los pacientes. Se utilizan varios factores. La biopsia o el FibroScan, que es una tecnología nueva que sin necesidad de hacer una biopsia nos dice si el paciente tiene cirrosis o no. Se necesita una prueba de sangre que nos dice la carga viral, el contagio del virus. Otra prueba de sangre que nos dice el tipo de hepatitis C que el paciente tiene. Debía haber mencionado que la hepatitis C hay 6 tipos de hepatitis C, lo que llamamos genotipos. El más común en Puerto Rico, en los Estados Unidos y en Latinoamérica es el tipo 1. Luego le sigue el tipo 2 y en Puerto Rico y Estados Unidos, y luego el tipo 3. Dependiendo también de ese genotipo, el medicamento que se va a utilizar y también el largo de la terapia. Algunos genotipos son más difíciles de tratar que otros. ¿La diferencia entre los genotipos es el tratamiento que la persona va a recibir o también los síntomas son distintos? No, los síntomas de la hepatitis C son iguales para todos los genotipos.
Hay algunos genotipos que están asociados con más progresión de enfermedad. Por ejemplo, el genotipo 3, que afortunadamente no es muy común en Puerto Rico, es común en ciertas partes de Europa, en Asia y en algunos países de Latinoamérica como Brasil. Ese genotipo está asociado con más depósitos de grasa en el hígado, lo cual probablemente desencadena una aceleración del proceso de cirrosis. Entonces, como grupo en general, los pacientes genotipo 3 tienen más probabilidad de desarrollar cirrosis y complicaciones a largo plazo que otros genotipos. Y hoy por hoy es uno de los genotipos que da un poco de reto tratarlo. En cuanto a los pacientes de la isla, ¿por qué todavía hay personas que no han sido diagnosticadas? Quizás como usted mencionó anteriormente, que es una enfermedad que es un poco silenciosa, los síntomas, ¿verdad? Cansancio, tal vez uno puede tener cansancio porque no ha dormido bien o no le ha No es dedicado tiempo. solamente es un fenómeno de Puerto Rico, es un fenómeno a nivel mundial. Inclusive en los Estados Unidos los estudios se han hecho y son múltiples y están muy documentados, que la mayoría de los pacientes, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, no están diagnosticados, pues por lo que te mencioné, al no ser una enfermedad donde el paciente se ve enfermo necesariamente de inicio, no todos los pacientes se ponen amarillos, como uno siempre piensa que el paciente con hepatitis viral, pues se pone rápido amarillo, le da dolor, le da náusea, le da fiebre, y esos síntomas no ocurren con la hepatitis C. Así que, como le digo, hay que tener los factores de riesgo y muchas veces pues no se ha hecho las pruebas necesarias. Sí, en Estados Unidos hay unas campañas que se están adoptando también en Puerto Rico, en que se ha observado que la mayoría de los pacientes que están infectados con hepatitis C pertenecen a la época de lo que llamamos los baby boomers. Y los baby boomers, más o menos aquellos nacidos entre los 1940 y pico hasta el 65, o sea, son personas que están en los 50 y pico de años. Y en Estados Unidos, toda persona que está dentro de esa población, dentro de esa edad, se les debe de hacer una prueba diagnóstica, o sea, la prueba de sangre para la hepatitis C. Se piensa que hay muchos factores que han puesto esa generación en particular a riesgo, entre ellos pues quizás el uso de drogas en los 70 o también el uso, la poca práctica o conciencia que había de esterilizar instrumentos médicos, dentales, etcétera, hace 20, 30 años atrás, porque no había toda esta epidemia que hay ahora con lo del SIDA, con las hepatitis, etcétera. Quizás no había tanta concientización. ¿La hepatitis se puede transferir a través genéticamente? No. ¿Alguien no. que...? La hepatitis es una infección. Es un virus que se transmite solamente por la sangre. Y por eso es que el paciente que se infecta con la hepatitis C tiene que estar expuesto a sangre contaminada. Por ejemplo, el que recibe una transfusión de sangre que tenía el virus, el paciente que usó o la persona que usó drogas intravenosas que compartieron una jeringuilla entre varias personas, el paciente que se hizo un tatuaje que la aguja no estaba esterilizada. Así es que se transmite. Si se transmite, en algunos casos, si el paciente tiene hepatitis C y también tiene SIDA, el virus de la VIH, esa persona, por ejemplo, si es una madre embarazada, puede tener una probabilidad más alta que una madre que no tenga de transmitir la infección al bebé, al igual que transmitirla sexualmente. No es una enfermedad de transmisión sexual como lo es la hepatitis B. La hepatitis B es bien contagiosa a través de la sexualidad. La hepatitis C, menos de un 2% de los pacientes que están casados, que son monógamos, que no tienen múltiples parejas sexuales, si una persona está infectada, usualmente chequeamos la pareja y no está infectada. ¿Okay? Ahora, aquellos pacientes que tienen múltiples parejas sexuales, por ejemplo, hombres que tengan sexo con hombres que tengan sexo traumático y múltiples parejas, definido como más de 10 parejas, o sea, que tienen factores de riesgo para infectarse con sangre durante la sexualidad, esas personas pues tienen más riesgo que la persona que no hace ese tipo de práctica. Y se puede decir que esa es la práctica que se está dando hoy día para que las personas puedan, para que las personas se sigan contagiando con la hepatitis C. Hoy en día,
para que las personas se sigan transmitiendo de una persona a otra, ya no se transmite a través de la sangre. Ya los centros de tatuaje y todo eso, Antonio, tienen una conciencia bien alta en cuanto al uso de las jeringuillas que sean bien esterilizadas. Y muchas veces se descartan, y en todo caso hasta las tintas se descartan. Pero la drogadicción sigue siendo una fuente de transmisión, al igual que, como te dije, por ejemplo, en Inglaterra y en otros centros de Europa, se ha visto que los hombres que están coinfectados con hepatitis C y con VIH y que practican sexualidad hombre con hombre de alto riesgo, la sexualidad, el acto sexual, pues eso es un foco importante ahora en Europa de reinfección y de transmisión entre una persona y otra. Hablemos ahora de los factores de riesgo. Una vez la persona sea diagnosticada con hepatitis C o quizás ni conozca, pero ¿cuáles son los factores de riesgo de la infección? O sea, cómo la enfermedad puede seguir progresando. Correcto. La enfermedad progresa lentamente. En 10 años, en 20 años, no todo el mundo que se infecta con hepatitis C desarrolla cirrosis, solamente alrededor de un 20% de las personas. Hay factores que ayudan a que ese daño histológico progrese, a que la persona progrese hacia la cirrosis. Por ejemplo, si beben alcohol. Si tú tienes hepatitis C y consumes más de 4, 5, 6 tragos al día de bebidas alcohólicas, pues tienes una probabilidad más alta de desarrollar cirrosis que aquella persona que no consume alcohol. Hay algunas condiciones también que están que predisponen a que la enfermedad progrese. Por ejemplo, se ve la progresión más rápida en pacientes coinfectados con hepatitis B, con otro tipo de hepatitis o con el virus del VIH. Por lo que toda persona que tenga hepatitis C se debe de vacunar contra la hepatitis B y contra la hepatitis A, porque serían otras infecciones que también pueden aumentar el riesgo de que esta condición progrese en ya una persona que ya de por sí está enferma. Ya que mencionó el hecho de la vacuna, ¿por qué todavía no se ha podido alcanzar o llegar a una vacuna para poder prevenir la hepatitis C? Por varios factores, porque como te mencioné, hay distintos genotipos. Una vacuna tendría que estar diseñada para genotipo 1, para genotipo 2, para genotipo 3, etc. Y también los modelos para probar estas vacunas son en chimpancés. Entonces estos monos son bien protegidos y son difíciles de que se pueda adquirir un gran número de estos animales para probar estas vacunas. ¿Se ha dado casos que también a nivel pediátrico los niños han tenido hepatitis C? Sí, se puede. ¿En Puerto Rico? En Puerto Rico hay niños infectados con hepatitis C. No te tengo las estadísticas porque yo soy gastroenterólogo y hepatólogo de adultos, pero sí hay niños infectados, especialmente, pues, como te mencioné, cualquier niño que por motivo haya sido expuesto al virus, por ejemplo, que su mamá haya tenido hepatitis C y también tenga VIH, o que haya recibido algún producto de sangre que esté contagiado con la hepatitis C. Así que y por los otros factores que ya mencioné. ¿Y los tratamientos en los niños es igual que en los adultos? No, desgraciadamente muchos de los productos que se están utilizando ahora en adultos, ahora es que también se están probando en niños. O sea, la indicación principal de todos estos productos tan efectivos y tan fáciles de administrar son para personas mayores de 18 años de edad. Pero hay estudios que se están corriendo hoy en día para tratar niños también. Hay tratamientos para niños, pero todas estas nuevos para las pastillas que se dan en adultos, pues los estudios se están haciendo un poquito más rezagados, porque una población más pequeña, las casas farmacéuticas usualmente empiezan con las poblaciones más grandes, más infectadas. Si una persona no se diagnostica a tiempo, ¿cuáles son las consecuencias de que no pueda diagnosticar a la persona con hepatitis C? Con el pasar del tiempo el paciente puede desarrollar cirrosis. Como te mencioné, la cirrosis es la cicatrización del hígado. El hígado, cuando se cicatriza y se endurece, pierde todas las funciones que usualmente desempeña. Por ejemplo, el paciente se puede poner bien amarillo, el paciente tiene malnutrición, porque el hígado, uno de los factores que hace es nutrir al cuerpo y es un almacenaje para la nutrición. Si el hígado no funciona, pues ya tú no puedes
utilizar esa fuente de energía y tienes que utilizar la de los músculos. Entonces el paciente se ve bien flaco, bien decaído. Muchos pacientes también desarrollan complicaciones de retención de líquido en el abdomen, lo que llamamos ascitis, o el desarrollo de unas complicaciones como las varices esofágicas, que son unas venas, como las venas varicosas en las piernas, pero que se forman en el esófago, por donde uno traga, y el paciente puede vomitar sangre y ser lo que llaman, el vómito hasta el hígado. No es que vómito hasta el hígado, vomitó tanto y tantos coágulos de sangre que los coágulos parecen como si fueran pedazos del hígado, pero nadie vomita un hígado, lo que vomita es mucha sangre. Entonces, también el paciente puede desarrollar encefalopatía, que es un poco de confusión porque empiezan a retener unas toxinas que normalmente se limpian en el hígado, como una de las toxinas más comunes es la amonía. Y eso afecta mucho a los pacientes que están trabajando todavía, que desempeñan trabajos que conducen, porque se pueden quedar desorientados de momento y pueden causar un accidente, o si están trabajando con maquinaria, pueden causar un accidente, o muchas veces en cualquier tipo de trabajo pierden un poco de la capacidad de concentrarse en lo que están haciendo. O sea que todas estas complicaciones, si siguen progresando, son las que eventualmente llevan a que el paciente necesite un trasplante de hígado. Y hoy por hoy es la causa más común de trasplante de hígado tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. ¿Y las personas están siendo diagnosticadas a tiempo? ¿Se puede...? No. Desgraciadamente hay muchas personas que no saben que tienen hepatitis C, como ya te mencioné. Desgraciadamente muchas personas aún diagnosticadas no tienen acceso a los tratamientos, porque los tratamientos, el problema más grande que hay con los tratamientos ahora es el costo. La mayoría de estas terapias de 3 meses pueden costar fácilmente entre $60,000 a $100,000. Y algunos planes privados las cubren y están haciendo todo lo posible para cubrirlos, y tienen programas espectaculares para que el paciente pueda adquirir estas terapias. Pero la mayoría de los pacientes, por ejemplo, el gobierno, la reforma, esas terapias no están cubiertas por la reforma, y es la cantidad principal de pacientes infectados con hepatitis C pertenecen a la reforma. Así que por ahora, como mencioné, tanto aquí como en Estados Unidos, la mayoría de los pacientes que tienen la infección pues ni están diagnosticados ni están tratados. ¿Qué sucede una vez la persona sea diagnosticada y pertenezca al plan de la reforma y no pueda recibir medicamentos? Pues tiene que esperar, desgraciadamente, como cualquier otra. No hay... Como con muchas otras enfermedades. ¿Es un medicamento o hay varios? No, hay varios medicamentos, hay varias terapias. Hay alrededor de 5 fármacos, 5 medicamentos contra la hepatitis C disponibles ahora en el mercado. Pero todos comparten varias cosas: su gran efectividad, lo simple que son de dar, los pocos efectos secundarios que tienen, pero el alto costo de todas estas terapias. Una vez se diagnostica que tiene hepatitis C, ¿cuáles son las preguntas más comunes de las personas? Usualmente cuando yo le digo a alguien que tiene hepatitis C, la persona usualmente piensa en su familiar. Las madres siempre piensan en sus hijos, en su esposo, los esposos piensan en sus esposas. Le habré transmitido esto yo a mi pareja, le habré transmitido esto yo a mis hijos. Usualmente es lo primero que les pasa por la mente. Y lo otro es: me voy a morir por esto, ¿qué me va a pasar? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cómo me puedo tratar? Todas las preguntas que tú te harías si alguien te dice que estás infectado con algo de transmisión de un virus. Y como mencioné anteriormente, esto no es muy probable que se transmita a través de la madre. Sí, y tampoco a través de la sexualidad, pero requiere que uno pueda educar la pareja. Yo he tenido parejas que se han divorciado por esto, porque no pueden trabajar con el estrés, no lo pueden tolerar, y no buscan ayuda, a veces no buscan orientación. Y yo he oído personas que en la casa de sus familiares no los dejan usar el baño, o que son honestos y lo comentan en un beauty parlor y los momentos no las dejan entrar al beauty parlor. O que se lo dicen en sitios donde uno espera que hay tolerancia, por ejemplo en un dentista o en un laboratorio de sangre, y los ponen aparte, cuando en realidad toda persona que trabaje con pacientes y con sangre tiene que usar los mismos cuidados, sepas que tiene la infección o no. O sea que hay mucho discrimen
contra personas que tengan estas infecciones, desgraciadamente por la falta de conocimiento que hay sobre la enfermedad. Y entonces eso lleva a que el paciente muchas veces no quiera buscar ayuda o oculte su infección porque piensan desgraciadamente que todo el mundo va a pensar mal de ellos, porque siendo por ejemplo el uso de drogas intravenosas el factor principal, que no lo es para todas las personas, como te mencioné, pero entonces hay un estigma, ¿no? Hay un estigma hacia esa persona que está infectada con hepatitis C. Y yo creo que eso pues hay que romperlo. Y la mejor manera de romper ese ciclo es con la educación. El paciente que tiene hepatitis C y los familiares y el público en general que lea, que se eduque para que vea que esto pues tiene cura, que no es tan terrible como lo pintan y que no es tan fácil contagiarse de otra persona y que nadie busca una enfermedad, que todos somos víctimas, que toda persona que esté infectada es víctima del virus, no de las circunstancias que lo llevó a ello. Para evitar el discrimen, las personas que son diagnosticadas con hepatitis C deberían entonces quedarse calladas o no manifestar al beauty o a donde No, al vaya. contrario, ¿por qué se van a quedar callados? ¿Quién tiene culpa? ¿Por qué? Y ¿Por qué tú piensas que alguien que se infectó, ya sea por haber usado drogas en el pasado? Yo pienso que nadie quiere usar drogas. Yo pienso que nadie quiere contagiarse de una enfermedad, que hay circunstancias en la vida que te llevan a eso. Y pues se contagiaron. Y si la persona en ese momento reconoce que ese ha sido un problema y busca ayuda y quiere salir de ese problema y quiere tratarse, pues ¿por qué yo voy a discriminar contra esa persona? No hay nadie que sea mejor que otro. en el caso de como mencioné anteriormente, de los dentistas y de los beauty, ¿cuáles son las prácticas que ellos deben de llevar? Obviamente, me imagino que tienen Toda unos persona, estándares. mira, hoy en día, estos son anécdotas que te he contado. Porque no quisiera ni siquiera que se diga que yo haya dicho que, por ejemplo, en todos los beauties pasa esto. Es lo mismo que puede pasar hasta en la oficina de otro médico que pueda discriminar contra esa persona, porque también ha pasado. Pero, por ejemplo, tanto los barberos como los beauty parlors, todas estas personas ya ellos están educados y tienen que saber que, por ejemplo, todos los utensilios que se usan para limpiar uñas, que las navajas, todo eso es desechable, hay que desinfectarlo, pero eso ya es estándar, pero uno siempre tiene que tener cuidado con eso. Obviamente todos los dentistas saben que todos los instrumentos hay que limpiarlos y hay que esterilizarlos, ¿entiendes? Pero te estaba hablando, por ejemplo, de épocas en donde eso quizás no era tan tan importante porque no había tanta conciencia ni todas estas enfermedades se habían descubierto todavía. Yo me entrené hace 30 años atrás y muchas veces yo hasta toqué sangre de pacientes porque yo empecé a practicar antes de la época del SIDA. Y entonces, pues tú no tenías ese miedo de estar expuesto a sangre, como lo hay hoy en día para estas enfermedades y para muchas otras. ¿Cómo usted prevé el futuro de la enfermedad? No sé si hay unos tratamientos más novedosos. Los tratamientos ya existen, son completamente efectivos. Muchos de ellos ya dan el 100% al 98% al 100% de efectividad. El tratamiento está aquí. Hay que identificar los pacientes y los médicos tenemos que luchar por las terapias para que se apruebe la terapia, para prevenir que entonces podamos seguir teniendo este virus en la población o sufrir las consecuencias de la enfermedad como los trasplantes de hígado. O sea que son ciclos que se tienen que romper, pero tiene que empezar con la educación del paciente, de la población y del médico. Ese es el propósito de la convención del día de hoy. Nosotros estamos educando a médicos primarios, a médicos de la comunidad, no solamente a los subespecialistas, sino a todo tipo, a los médicos. Aquí hay oncólogos, hay médicos de medicina general, hay todo tipo de especialidades que no necesariamente se dedican a la práctica de la gastroenterología, que tienen muchísimo interés en estas enfermedades, cómo se pueden tratar no solamente la hepatitis C, sino todas las otras enfermedades asociadas al hígado. En cuanto al diagnóstico, ¿el diagnóstico es gratuito? ¿Lo cubre los planes? ¿Cómo puedo diagnosticar? Todo tiene un precio. La mayoría de los planes privados, pues sí te cubren la prueba de sangre. Pero en términos de la reforma, todo dependería
Depende de si el paciente tiene la cubierta adecuada para hacerse esa prueba, de las indicaciones, etcétera, que fueron las que te mencioné: compartir factores de riesgo, tener enzimas hepáticas elevadas, etcétera. ¿Y toma mucho tiempo en cuanto a los llegan los análisis? ¿O es una... No, eso ya está en un día. Lo que toma a veces un poco más de tiempo es lo que se llama el contagio viral. Una vez que tú tienes el anticuerpo contra la hepatitis C, tienes que establecer que la enfermedad sigue latente con una prueba que se llama contagio viral, que mide la cantidad de virus que hay circulando en la sangre del paciente. Eso tarda un poquito, usualmente de 3 a 5 días laborables, al igual que la prueba del genotipo, que te identifica si es tipo 1, tipo 2, tipo 3, etcétera. ¿Y por qué cree que las personas todavía, por ejemplo, si algunos planes lo cubren y si es tan rápido poder determinar si tiene hepatitis C o no, las personas no están quizás acudiendo a los laboratorios para hacerse la prueba? ¿Cuáles son algunas de las razones? Porque muchas veces, recuérdate que para hacerte una prueba de sangre, tú tienes que ser referido por el médico primario. Este es el propósito de la educación continua. O sea, concientizar al médico primario, a los obstetras, a todas las personas que tratan la población en general, a que envíen a hacerse la prueba de sangre a aquellos pacientes que tienen esos factores de riesgo. En cuanto a la familia, a las prácticas de la familia, una vez, ¿verdad? Usted le comenta, puede decir a la madre, ¿cuáles son las prácticas correctas que los padres deben seguir en los hogares? Obviamente, pues deben de mantener una higiene más. Por ejemplo, compartir navajas, ¿verdad? De afeitar. Evitar el uso, compartir cepillos de dientes que tengan sangre. A veces las encías sangran. Evitar el uso, por ejemplo, de efectos punzantes como lo que se usa para manicura. Todo este tipo, si tú te cortas, que esa persona que tenga hepatitis C esté segura que otro familiar no toque la sangre para que no se exponga a la fuente en sí del virus, que es la sangre. Bien. Así que esas son medidas, pero no, como te dije, no hay que llevar vasos aparte, ni jabones, ni uso de baño, etcétera. Le agradecemos nuevamente al doctor Federico Rodríguez, hepatólogo y director de la sección de patología de la Asociación Puertorriqueña de Gastronomía, por estar con nosotros y por brindarnos tanta información valiosa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y les agradezco que nos den la oportunidad de educar a nuestro país. Les recordamos a nuestros radioescuchas que pueden seguir la transmisión en directo a través de nuestra página en Facebook, Medicina y Salud Pública. Igualmente allí podrán encontrar más información y más notas relevantes a lo que es la medicina en la isla, con artículos relevantes. Esta es una transmisión desde el Hotel La Concha. Estamos en el Congreso de Gastroenterólogos. Ahora con nosotros próximamente se va a encontrar discutiendo el doctor Iván Antúnez, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Gastroenterología. Bienvenido, doctor. Buenos días, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cómo ha sido esa presidencia? Pues nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Llevamos un par de meses. Nuestra sociedad es bastante coordinado, ¿verdad? Somos, básicamente, la directiva somos 10 o 12. Llevamos años, ¿verdad?, ayudándonos unos a otros, cambiamos de posición y de responsabilidades, pero es un grupo que está muy bien organizado, ¿verdad? Y de la mejor parte es que tenemos nuestra audiencia, o sea, nuestros miembros, ¿verdad?, los gastroenterólogos, pues son bien activos y bien cooperadores con las actividades, que es lo que uno quiere. Bien. El congreso de hoy más bien va enfocado al hígado. Quisiera... Sí, el congreso de hoy básicamente son enfermedades hepáticas, ¿verdad? Distintas manifestaciones de enfermedades hepáticas, y es dirigido a médicos primarios. ¿Okay? Sabemos que hay un gran grupo de pacientes con enfermedades hepáticas, con cirrosis, y a veces son los primarios, los médicos primarios son los que tienen primer acceso a ellos, así que ellos conozcan de estas condiciones para hacer referidos temprano y pedir nuestra ayuda, pues es esencial. ¿Y cuáles son una de las preguntas más comunes que han manifestado estos médicos primarios en cuanto a las enfermedades? Pues mira, yo creo que de las cosas más importantes en cuanto a hígado, obviamente los pacientes con cirrosis, ¿verdad?, que son los pacientes que ya tienen enfermedad crónica hepática, la hepatitis C, que es una de las condiciones más comunes, ¿verdad?, y más frecuentes, y ahora que surgieron unos tratamientos nuevos que son básicamente curativos, que cambiaron la manera en que manejamos la hepatitis C, pues una pregunta y una información que hay que brindar siempre.
Bien, igualmente uno de los temas que se está discutiendo durante la tarde de hoy es el trasplante. Exacto. ¿Qué se está haciendo en Puerto Rico en cuanto a los trasplantes? Pues te explico. Cuando los pacientes tienen enfermedad crónica de hígado, cualquier condición que cause inflamación al hígado por mucho tiempo, pueden ser las hepatitis virales, pueden ser condiciones autoinmunes, pueden ser hígado graso, ¿verdad? Que es otra condición bien común, pacientes que tienen sobrepeso y la grasa que infiltra el hígado causa una inflamación, puede causar cirrosis. Básicamente cirrosis es la etapa final. Cualquier cosa que cause inflamación por mucho tiempo hace que el hígado, para protegerse, haga como un tejido de cicatrización, y ese tejido de cicatrización reemplaza el tejido normal del hígado. Y la etapa final de eso pues se llama cirrosis. Cirrosis tiene un sinnúmero de complicaciones, ¿verdad? Bien serias, y puede llegar a una etapa donde el paciente, si no recibe un hígado, si no se trasplanta, pues no tiene otra alternativa, o se trasplanta o fallece. ¿Okay? En Puerto Rico no había centro de trasplante de hígado, hasta ahora que tenemos uno en Auxilio Mutuo, del cual yo soy parte. Antes de hace 4 o 5 años teníamos los pacientes enfermos con esa necesidad, así que teníamos varios médicos que trabajamos con este tipo de pacientes, teníamos que evaluar los pacientes, teníamos que cuidarlos mientras podíamos y teníamos que referirlos a Estados Unidos para trasplantarse de hígado. Y entonces esos pacientes tenían que estar allá en Estados Unidos, en la lista de espera, y a veces tomaba meses, años, muchos fallecían allá. Muchos de los pacientes que teníamos aquí no tenían la facilidad de moverse a Estados Unidos, desgraciadamente pues fallecían. Una vez el paciente se trasplantaba, pues regresaba acá al cuidado de nosotros. Pero desde el 2012, ¿verdad? Empezamos el programa en auxilio, y gracias a Dios estamos brindándole el servicio a los pacientes, cuidándolos antes, ¿verdad? Evaluándolos para el posible trasplante y pues trasplantándolos. ¿Cómo lograron que desde 2012 pudieran hacer los trasplantes? Mira, fue un trabajo o una misión bien cuesta arriba, ¿verdad? Lo primero fue reclutar un cirujano de trasplante que decidiera venir a un lugar donde no había una infraestructura ni nada, ¿verdad? De las limitaciones más grandes, banco de sangre, ¿verdad? Son pacientes que requieren muchas transfusiones, pero el doctor Juan del Río, ¿verdad? Un español que trabajaba en Mount Sinai, pues vino a la isla, se enamoró de la isla. Nosotros tenemos una cultura de donación bien alta. Puerto Rico no hacía trasplantes, pero sí donamos hígados. Se iban alrededor de 90 hígados al año para Estados Unidos. Así que para un centro de trasplante que tú necesitas un paciente enfermo y órganos. Así que él vio la posibilidad de que podíamos hacerlo, reclutó a la facultad, ¿verdad? A otros de nosotros, ¿verdad? El Hospital Auxilio Mutuo, el doctor Rafael Pastrana es el director de la parte médica, de la parte que yo hago. Y nos unimos en equipo y empezamos a hacer todo esto. Obviamente es una infraestructura de hospital y de un personal, es un equipo de un sinnúmero de personas que tiene que trabajar para que esto se dé. ¿En qué estado de cirrosis debe estar el paciente para que ustedes concluyan que necesita un trasplante? Ok, pues cirrosis tiene unas etapas. Puede haber pacientes que ya tienen cirrosis y que todavía no han desarrollado complicaciones muy serias, ¿verdad? Eso se llama cirrosis compensada. ¿Okay? Ahí, a partir de eso, ¿verdad? Depende cuál es la condición, pues esa cirrosis puede ir empeorando, ¿verdad? Y pueden surgir las complicaciones más serias como varices esofagiales, como ascites, que es acumular líquido en la barriga, y cambios en el estado mental que se llama encefalopatía hepática. La otra causa por la que tenemos que trasplantarlos a veces es por los pacientes que tienen cirrosis de cualquier tipo, están a mayor riesgo de desarrollar cáncer de hígado. Y eso es una indicación, ¿verdad? Que aunque el paciente tenga cirrosis temprana, si surge un tumor, hay que trasplantarlo, ¿okay? Porque ese tipo de tumor no tiene otro tipo de tratamiento para cura. Así que usualmente el paciente que se trasplanta es el más enfermo. Y eso lo sabemos pues por las complicaciones que pueden surgir, y usamos unos números de los laboratorios, ¿verdad? Que nos dan una puntuación, se llama el MELD score. MELD, MELD score. Y los pacientes que tienen el MELD score más alto son los que quedan más altos en la lista. ¿Okay? Y usualmente se trasplanta el paciente más enfermo. ¿Cuánto demora el trasplante? La cirugía, lo promedio es que dure de 4 a 6 horas. Lo usual es que dure de 4 a 6 ¿Usualmente el trasplante viene de Estados Unidos o es de La mayoría de nuestros
pacientes trasplantados, los órganos son locales, son de aquí de nosotros. Sí tenemos por lo menos 5 o 6 pacientes que hemos tenido que traer órganos de Estados Unidos, pero la mayoría son nuestros, donantes nuestros. Y esos pacientes son adultos, menores, mujeres, El hombres. programa de nosotros es de adultos. Hace 6 meses, hace un año, llegó un cirujano de trasplante que hace casos pediátricos también, y en auxilio se ha hecho un caso de un paciente pediátrico. Hace poco. Tenía que 17 años, que fue el que viste. O sea, sé que ese es el primero que se hizo pediátrico. ¿El trasplante que recibió el joven fue de? Fue local. ¿De qué? Hígado fue de aquí. ¿De hígado? Sí, Ok. de hígado. Pero nuestros pacientes, la mayoría son personas adultas, ¿verdad? Obviamente, cirrosis, que es la causa por la que se trasplantan los pacientes, usualmente son condiciones que llevan mucho tiempo de enfermedad, 20, 30 años, así que la mayoría de los pacientes tienen entre los 50 y los 60 años. ¿Okay? Si tenemos grupos de pacientes más jóvenes, otra razón para trasplante, ¿verdad?, es lo que se llama fallo hepático fulminante, que es distinto a cirrosis, que son pacientes que pueden tener un hígado normal y por algún insulto agudo el hígado deja de funcionar, punto. Y eso es una emergencia, ¿verdad?, que si no se trasplanta las primeras 48 horas el paciente fallece. Usualmente ahí tenemos grupos de pacientes jóvenes y hemos logrado hacer varios aquí también. Antes esos pacientes con fallo hepático fulminante, pues la mayoría fallecían. Había que montarlos en una ambulancia aérea y la mayoría de nuestros pacientes aquí fallecían. Así que hemos hecho varios de esos. Aparte de trasplante, ¿qué otros tratamientos existen para quizás prevenir o mantener a las personas, ¿verdad?, dentro de lo que puedan ser saludables? Sí, pues mira, eso nosotros siempre decimos al paciente cuando llega al centro nuestro a evaluarlo, ¿verdad?, los que están todavía bien, que lo menos que yo quisiera es tener que trasplantar. Yo quisiera mantenerlo lo más estable posible, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Pues la causa principal es quitar el insulto al hígado, ¿verdad? Si tú tienes un paciente con cirrosis compensada y, por ejemplo, le curas la hepatitis C, le das tratamiento y se cura la hepatitis C, pues ya ese paciente no tiene ese insulto, inflamándole, dañándole más el hígado. Y ese paciente a veces, si está compensado, puede terminar su vida con su hígado sin complicaciones serias. ¿Okay? Aparte de tener cirrosis. Okay. Hay pacientes que tienen cirrosis, que está temprano y que básicamente no tienen complicaciones ni síntomas. Tú quieres quitar el insulto. Así que si el paciente tiene cirrosis por alcohol, tiene que dejar de beber, ¿verdad? Y a veces logramos rescatarlo y no tenemos que trasplantarlo si dejan de beber. Si el paciente tiene cirrosis por el hígado graso, ¿verdad?, por obesidad, pérdida de peso, ¿okay?, y mantener el control. Así que la meta nuestra sería no tener que trasplantar a nadie, ¿verdad? Y eso se hace evitando que los pacientes desarrollen cirrosis. En cuanto al alcohol, ¿esto no está asociado con el alcohol? La bebida que las personas que estén... Una de las causas de cirrosis es alcoholismo, ¿verdad? O abuso de alcohol, sin duda. Usualmente no se trasplanta a nadie que está tomando alcohol activamente. ¿Okay? Tú tienes que estar por lo menos 6 meses sobrio, ¿verdad?, sin nada. Tienes que tener apoyo social, es bueno que tengas ayuda psiquiátrica o de algún grupo de apoyo. Pues no queremos que a un paciente tú le pongas un hígado nuevo, ¿verdad?, y que termine pues dañándolo bebiendo de nuevo, ¿verdad? Otra cosa bien importante en trasplante es que no es como que te ponemos un hígado y se acabó y sigue tu vida, no. Básicamente es una enfermedad nueva. ¿Por qué? Porque tienes que usar un sinnúmero de medicamentos para evitar rechazo, sinnúmero de medicamentos para evitar complicaciones infecciosas, ¿okay? Tienes un estado de inmunosupresión, así que son pacientes que tienen que cuidarse, tienen que ser responsables. En parte de nuestra evaluación antes del trasplante es que saber que esa persona va a tener cumplimiento con sus medicamentos, que va a ir a las citas. Así que la evaluación psicosocial, que ese paciente tenga apoyo de su familia, es esencial. Hay pacientes que podría tener físicamente ningún problema para un trasplante y si no tiene ese apoyo, nosotros no lo identificamos como grupo, pues no se puede trasplantar tampoco. Bien, aparte de la cirrosis, ¿qué otra condición aquejan más frecuente en la isla? En cuanto a hígado, Sí. Yo te diría, porque cirrosis es la etapa, como te dije, la etapa terminal de cualquier condición hepática. Lo que más estamos viendo, ¿verdad?, mucho que vemos los gastroenterólogos, los pacientes llegan porque tienen las enzimas del hígado elevadas, ¿verdad? Así mismo llegan, ¿verdad? Y una de las causas más comunes es hígado graso. ¿Okay? Y pensamos que esa va a ser la próxima epidemia de enfermedades hepáticas. ¿Por qué? Por el síndrome metabólico y la obesidad. La dieta que está teniendo. Nosotros nos comportamos mucho como Estados Unidos en cuanto a obesidad. Se espera que hasta hoy, hasta hace un año o dos, la causa principal de trasplante era hepatitis C, 50%.
ya este año fue 40% y pensamos que eso va a seguir bajando por la cura que tenemos de hepatitis y los medicamentos. Hígado graso debe ser la próxima causa más común porque es una epidemia de sobrepeso y de obesidad que tenemos. Eso tiene que ver con los factores culturales, la dieta que llevamos, los estilos de vida, ¿verdad? La gente no hace ejercicio, no camina, ¿verdad? Los muchachos jóvenes están viendo televisión, así que... ¿Cuál sería su recomendación para que la gente pueda, pues mira, no sé si superar, pero por lo menos yo evitar creo, que... como yo le hablo a mis pacientes, tener hígado graso es algo, ¿verdad? Cuando estás en etapas tempranas, pues desgraciadamente yo no tengo un medicamento mágico, no existen terapias. Hay muchos estudios, pero no hay ningún medicamento que yo diga, mira, te voy a dar esta pastilla y te puedes detener el proceso. No existe. Y es una condición difícil de tratar porque se habla de estilos de vida. Y a la gente se le hace bien difícil cambiar estilos de vida. Tienes que aprender a alimentarte, ¿verdad? Tienes que aprender a hacer ejercicio, tienes que cambiar tu manera de vivir, básicamente. Y esas cosas son difíciles. Conlleva un esfuerzo multidisciplinario, médicos que te sigan, nutricionistas. Muchas veces obesidad y sobrepeso viene con condiciones como pues, depresión, ansiedad. A veces, si tú no haces esa intervención con el paciente, mira qué te está pasando, necesitas ver a un psiquiatra, hay que tratarte la depresión para que puedas hacer tu dieta bien y dejar pues, de hacer tu vida un poquito más activa, ¿verdad? Así que un enfoque multidisciplinario. ¿Y qué síntomas manifiestan las personas? Desgraciadamente ninguno. Hay un paciente que puede tener años, las enzimas hepáticas elevadas, y a menos que no te hagas unas pruebas no te vas a dar cuenta, ¿verdad? Unas pruebas que hay los pacientes en la edad 30, 40 años, si no te sientes algo no vas al médico usualmente y podrías tener tu hígado inflamado. Todos los años yo creo que las personas deben hacerse por lo menos unas pruebas básicas que incluyan pruebas de hígado. Cuando usted mencionó comer saludable, ¿se refiere a eliminar la fritura? Bueno, eso depende de... Lo más importante es mantener tu peso, ¿verdad? Yo soy creyente personal en dieta baja en carbohidratos, ¿verdad? Cerca de lo que debería ser una dieta diabética, ¿verdad? Con tu carga de proteínas y distribuida. Bien importante que la dieta, muchas de las personas que son obesos, pues es por hábito, ¿verdad? No comen todo el día por la rutina, ¿verdad? Y vienes por la tarde y te comes la comida de todo el día. Tienes que aprender a educar a tu cuerpo de que comas lo suficiente y frecuentemente, ¿okay? Así que es como te dije, mucha disciplina. Y a veces eso es más difícil, ¿verdad? Es más fácil a un paciente decirle, toma esta pastilla, tómatela todas las mañanas, a decirte, mira, no, hay un medicamento, tienes que hacer estos cambios dramáticos. ¿Cuál es la prevalencia de la población puertorriqueña? Me mencionó que había el número aumentado, exacto no te lo no sé dar ahora, no te sé decir el detalle, pero obviamente básicamente sabemos que la causa más común de muerte en Puerto Rico es enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Y eso va de la mano con obesidad y diabetes. O sea que las personas que tienen hígado graso usualmente tienen lo que llamamos el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un espectro de condiciones que incluye obesidad, diabetes, las complicaciones que vienen con la diabetes, enfermedades periferovasculares o cardiovasculares, ¿verdad? Arteriales, enfermedad renal crónica, apnea del sueño, ¿okay? Y si le puedes añadir eso, hígado graso, ¿verdad? Es curioso que una de las cosas que yo le digo a los pacientes con hígado graso, la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad de hígado por hígado graso no fallecen por el hígado, fallecen del corazón o fallecen de un derrame, porque no solamente estás dañando el hígado con esa condición, estás dañando todos tus órganos. Quizás otros órganos más delicados. Más delicados todavía. Así que a veces ellos se enfocan en que, mira, mi hígado, mira, tienes que perder peso porque tienes que curarte la diabetes. Y con perder peso y cuidarte bien, básicamente vas a tratar todo el espectro de condiciones. Para resumir un poco, ¿qué tratamiento entonces una persona debe de recibir una vez sea diagnosticada con hígado graso? Como te dije, un approach multidisciplinario, ¿okay? Donde vea a su nutricionista frecuentemente, donde vea a su médico, su gastroenterólogo. Hay que ver la progresión de esa enfermedad, ¿verdad? De tener la inflamación crónica que no desarrolle cirrosis, ¿okay? Y cualquier otra ayuda que necesite, ya sea psiquiátrica o de counseling, ¿okay? De su experiencia, ¿los pacientes están siendo disciplinarios? Mira, yo tengo de todo, pero sí tengo cuentos bonitos de gente que se rebajan 40 libras y se convierte en su estilo de vida. Yo he tenido pacientes que le digo, mira, yo no tengo que verte más. Ya llevo dos años viéndote, has mantenido tu peso, hiciste el cambio de vida y las enzimas normalizan. Así que se puede lograr. ¿Y esto varía entre mujer y hombre o hay algunos que
Ocurre en ambos sexos. Ocurre en ambos sexos. Obviamente es lo que ves, como ves nuestro peso, cada vez los adolescentes están más obesos, ¿verdad? Esto es algo que toma 20, 30 años en dañar el hígado. Estamos viendo gente ya a los 35, 40 años con cirrosis. Cuando tú les preguntas, eran obesos desde la adolescencia. ¿Okay? Así que esta generación de jóvenes y adolescentes que pues, tienen hábitos de poco ejercicio, ¿verdad? De sedentarismo, mala alimentación, pues esperamos que es mucha conciencia. ¿Quizás alguna otra condición aparte del hígado graso que también está prevaleciendo en la isla, en la población puertorriqueña? Yo creo que de las principales que tenemos que enfatizar los gastroenterólogos y que son las campañas que hemos hecho, hepatitis C. La mayoría de los pacientes que tienen hepatitis C no lo saben. Si tú no le haces una prueba de discernimiento, no vas a identificar a esos pacientes y no los vas a poder tratar. Por lo mismo, puedes tener el hígado con inflamación y si no te hacen unas pruebitas no te vas a dar cuenta. ¿Okay? Así que identificar a esos pacientes con hepatitis C es un mensaje a los médicos primarios, que cualquier paciente que sea de las edades entre 45 y 65, o sea, que haya nacido entre el 45 y 65, los baby boomers, deben hacerse la prueba aunque no tengan factores de riesgo. Cualquier paciente que haya usado drogas intravenosas alguna vez en su vida, transfusiones de sangre antes del 92. Así que tratar de identificar a esos pacientes con posibilidades de tener hepatitis C para brindarles tratamiento. Son enfermedades que uno puede decir que son silenciosas. Las personas que usted recomienda casi que todas manifiesten algún síntoma. Las enfermedades que causan cirrosis, tiene que haber inflamación persistente por mucho tiempo. ¿Okay? Así que tú quieres identificar a esos pacientes temprano para tratar de detener ese proceso. Si no te haces unas pruebas, por lo menos un examen médico que incluya laboratorios y pruebas de hígado una vez al año, aunque te sientas saludable, yo creo que es esencial. Y las personas, una vez se inflaman, que manifiesta algún dolor o cómo uno puede Tú puedes estar con inflamación en el hígado, con las enzimas alteradas por 20, 30 años y no darte cuenta hasta que surge una complicación seria de cirrosis. Por eso es que tenemos que identificar a estos pacientes antes. ¿Y cómo usted está viendo entonces los pacientes que están llegando hasta su consultorio? ¿Hay muchos que ya están en la etapa temprana? ¿O? Nosotros vemos, obviamente, en el centro de trasplante, que es un centro de referido en el país, ¿verdad? Vemos de todo, ¿verdad? Yo creo que los médicos que trabajamos con hígado en Puerto Rico, obviamente no somos suficientes. A veces nosotros tenemos citas a veces 3, 4 meses para vernos, ¿verdad? Cuando llaman por una visita inicial tenemos que hacer prioridades de ver los más enfermos primero. ¿Okay? Así que, pero el manejo básico de enzimas hepáticas elevadas, hígado graso, cualquier gastroenterólogo lo puede hacer. Así que no necesariamente necesitas un especialista de hígado, con visitar a un gastroenterólogo o con tu médico de cabecera que te haga tus pruebas hepáticas y te dé seguimiento para identificar cualquier inflamación es suficiente de entrada. Me agrada mucho que haya mencionado médico de cabecera porque con eso quería combinar un poco el programa, ya que hay varios de ellos en este congreso. Uh-huh. No sé si puedes de alguna forma hacerle un llamado a esos médicos de cabecera, igualmente a los pacientes que tal vez manifiestan algún dolor o quizás no se atrevan a hacerse las pruebas. Perdóname. Para hacerle un llamado a esas personas de llegar hacia ustedes. Pues mira, obviamente el contacto directo con los pacientes a nivel de país, pues por el volumen de pacientes, los pocos subespecialistas que somos, son los médicos primarios y de cabecera. Yo creo que está en manos de ellas la misión más grande de identificar pacientes, identificar condiciones tempranas y hacer prevención, está en manos de ellos. Así que son esenciales, ¿verdad? Que los médicos de cabecera. Lo otro es el paciente, ¿verdad? El paciente que sepa que tiene un factor de riesgo, por ejemplo, para hepatitis C, preocuparse uno de su propia salud, de ir a un médico y decirle, mira, quiero hacer un chequeo general de este año, quiero que me incluyan, ¿verdad? Y discutirlo con su médico. Una vez usted le menciona a los pacientes que tienen cirrosis o quizás hígado graso, ¿cuáles son las preguntas más comunes que ellos le manifiestan? Pues mira, por alguna razón, cuando a un paciente le dicen que tiene cirrosis, eso les causa mucha tensión, ¿verdad? La misión más grande en esa visita inicial, primero para mí es tratar, ¿verdad?, de tener la más información posible, que ese paciente venga ya con pruebas de sangre, que me dé una idea, que venga con sonografía o con algún estudio de imagen. Pero si tenemos esas herramientas, ¿verdad?, pues quizás en una primera visita o en una segunda nosotros tenemos una idea clara de en qué estado está este paciente, ¿verdad? Una de las cosas más difíciles es explicarle que el paciente, por ejemplo, que tiene cirrosis pero está temprano,
podemos detener el proceso, probablemente vas a estar bien, ¿verdad? Y no vas a necesitar un trasplante. Yo tengo pacientes que vemos y que está todo estable y le digo, te voy a ver en un año por el espacio que tenemos y se asustan, pero ¿cómo vas a estar un año sin verme? Y yo, pues mira, ahí entra el médico de cabecera de nuevo. Yo no tengo que verte porque yo no espero, estadísticamente no se supone que empeores, pero tu médico que te vea cada un poquito más frecuente, si él identifica algo de alarma, pues que nos llame y adelantamos la cosa. Pero es algo que les causa mucha preocupación y nosotros pues dos cosas. Una, identificar esos que están bien para darles reassurance y tratar cualquier condición que podamos quitarle el insulto como hepatitis C, hablarles de obesidad, si es hígado graso, pues hablarles de perder peso, ¿verdad? Y lo otro importante es identificar los pacientes que ya necesitan ayuda. Ese es otro mensaje importante a los médicos de cabecera. Muchos de los pacientes que necesitan trasplante nos están llegando tarde. ¿Okay? Están mucho tiempo haciéndose pruebas o cosas que quizás no son necesarias, que lo que tienen es que referirlo. Ya tenemos un centro de trasplante en Puerto Rico. Los médicos que estamos ahí somos muy accesibles, ¿verdad? Hasta un texto, un celular, nosotros traemos pacientes de cualquier hospital, ¿verdad? Y tratamos de ayudar al que sea. Así que referir los pacientes con tiempo es esencial también, una vez ya tienen cirrosis o alguna complicación. ¿Se ha dado el caso, o si se pudiera dar el caso, que algún paciente en Estados Unidos venga a Puerto Rico a recibir el trasplante? Ya hemos tenido varios puertorriqueños que están en Estados Unidos. Hay unas regiones en Estados Unidos que hay que esperar mucho para un trasplante, ¿verdad? Tienes que estar mucho más enfermo, ¿verdad? Y los riesgos de que te mueras en la lista de trasplantes son más altas. Así que ya se ha regado la voz y hemos tenido algunos pacientes que tienen familia en Puerto Rico, que les dicen, mira, en Puerto Rico están trasplantando, la lista de espera es pequeña y bajan y se han trasplantado y están lo más bien. Algunos se han quedado acá viviendo, ¿verdad? En los últimos 2 o 3 meses trasplantamos una muchacha de Tortola que tuvo fallo hepático fulminante y nos llamaron, la traímos, me acuerdo que fue un lunes feriado, la traímos, la evaluamos y a las 48 horas, gracias a Dios, apareció un hígado. Y es una historia bien bonita, está súper bien. Una vez que los donantes en la isla, el hígado se queda por cuánto tiempo, una vez, no sé si está... ¿Cómo funciona una vez tú recuperas el órgano, ese órgano se pone en una sustancia que está preparada para mantenerlo, ¿verdad? Con cierta temperatura, pero mientras más tiempo ese órgano esté fuera del recipiente, más riesgos hay de que tenga fallo y que no funcione. Así que en Puerto Rico tenemos la ventaja que si usamos un órgano local, lo que se llama el tiempo de isquemia, que no recibe sangre ese órgano, es bien bajo, de 3 a 6 horas. Cuando van a Estados Unidos, ya te imaginas que si es un vuelo de 4 horas, pues ya tiene 4 horas, más en lo que lo trasplanta quizás entre 6 a 12 horas. Así que eso tiene un riesgo mayor de que haya problemas post-trasplante. En cuanto al seguimiento, y ustedes comenzaron desde 2012, ¿qué han mostrado los pacientes que ya ustedes le hicieron el trasplante? Pues mira, tenemos pacientes, el primero que trasplantamos está súper bien, ¿verdad? Ese es el bien especial porque le decimos el número 1, ¿verdad? Pero por lo general les ha ido bien. Nos pasa como en cualquier centro, desgraciadamente estamos hablando de las historias bonitas, no todo es bonito, tenemos pacientes que se han trasplantado que han fallecido, como ocurre en cualquier centro. ¿Por qué sucedería? Bueno, hay un sinnúmero de complicaciones. Trasplante es algo bien complicado. Se trasplantan pacientes que están bien enfermos, ¿verdad? Y la estadística a nivel de Estados Unidos y de nosotros es que cerca de un 90% está vivo al año. Pero en cualquier otra cirugía, si tú dices que el 10% se murió en el primer año, eso es bien alto, ¿verdad? Pero es por el tipo de paciente y por lo que hacemos, ¿verdad? Pueden ocurrir complicaciones durante el trasplante, después del trasplante, rechazo, recurrencia de sus enfermedades. Así que es un reto mantenerlos bien. La mayoría, gracias a Dios, logran un estilo de vida, aparte de tener que tomarse sus medicamentos, ya después de 1 o 2 años. Yo tengo pacientes de 15, 16 años post-trasplante súper bien. Y los de aquí de nosotros, pues la mayoría, gracias a Dios, de esos primeros están muy bien, de vuelta a sus trabajos, de vuelta a su vida y a su rutina diaria. Bien, doctor Iván Antunes, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad siempre. Les hablo el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Gastroenterología. Este ha sido otro programa de la revista de Medicina Puertorriqueña, Salud Pública. Les recordamos que puede volver a sintonizarnos a través de la página de Facebook. Nuestra página de Facebook es Revista de Medicina y Salud Pública. Allí pueden volver a retomar la transmisión de todo lo que se discutió en esta tarde. Gracias por su sintonía.